hicimos una visita al Munal. Sí, ahí tienen la fecha Imaginen del un lugar mundial. donde el tiempo se detiene, donde los siglos se condensan en colores, texturas y emociones atrapadas en lienzos. Este es el Munal, un santuario que guarda Ajá, entre ya sus lo leí. muros los ecos de la humanidad, sus triunfos, sus tragedias, sus sueños, sus verdades más profundas y la inspiración de cada época. Cada obra aquí es un portal hacia el pasado. Las principales preguntas que te hace es 6. Sí. ¿Qué sintió el artista al plasmar el rostro? ¿Qué sintió el artista al querer pintar esa obra? ¿Qué quería transmitir realmente el artista? ¿Cuál fue su principal idea para atrapar esta pintura? Hoy le invitamos a perderse en este laberinto de belleza y memoria. Recorremos salas donde increíbles genios artísticos y descifraremos símbolos ocultos en obras maestras y descubriremos cómo un simple trazo puede desafiar al tiempo. Porque estas pinturas no son solo reliquias, son espejos hacia el pasado. En ellas vemos nuestra propia luz, nuestra propia historia, la sombra, la guerra, la paz, lo divino, lo humano, lo efímero y lo eterno. Acompáñenos en este viaje visual, donde el arte no se limita a contratarnos la historia. Estilo renacentista. El arte del Renacimiento surge en el siglo XX. Como epicentro de la Italia, destacaron rápidamente por su gusto por los valores clásicos de la antigüedad de Grecia y Roma. En esta época, gracias a la aparición de la imprenta, el arte y la filosofía tuvieron una mayor difusión. Las ciudades italianas acogieron a multitud de artistas en los siglos XX y XXI. Los artistas se inspiraron en las obras clásicas escultóricas para crear sus personajes. La anatomía física era un punto muy importante, dando el cuerpo humano un carácter naturalista. Además, reapareciendo el cuerpo desnudo. Para crear cuerpos perfectos se estudiaba anatomía y se le daba mucha importancia a la proporción y a las relaciones anatómicas. Se presentaba la belleza física en su máximo esplendor. En la pintura del Renacimiento se utilizan los colores como herramienta de creación de profundidad y perspectiva. Por ejemplo, se utiliza esfurmato para crear unos contornos imprecisos, dando un efecto de lejanía. No vemos los objetos de una composición del mismo modo. Depende de a qué distancia se encuentra el objeto que mira, o sea, el espectador. Estilo manierista. Fue una de las principales tendencias artísticas del siglo XIX y XX. El término deriva de la palabra maniera, que, en el contexto de la época, significaba estilo. En aquel tiempo se consideraba que los maestros del Alto Renacimiento, Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel, marcaban con sus obras el punto de mayor esplendor. Sus seguidores se proponían imitar el estilo de estos artistas, quienes habían alcanzado la perfección en la pintura y la escultura. Sin embargo, sobre la base de estos logros, se produjeron una serie de transformaciones estéticas, motivadas por la búsqueda de estilos personales, por lo que la subjetividad del artista se superpuso a los ideales acuñados durante el Renacimiento. En este sentido, el lenguaje visual se renovó, comenzó a dar cuenta de nuevas inquietudes e intereses vinculados con la clientela refinada e erudita. El estilo maniero se convirtió en la más bella por haberse difundido el uso frecuente de reproducir las cosas más bellas y lo más bello de ellas, manos, cabezas, cuerpos, piernas, conjuntarlo todo y componer la figura con todas aquellas bellezas lo mejor posible y aplicarla en cada obra a todas las figuras, que por eso se dice que es de bella manera. Estilo barroco. El arte barroco es un estilo artístico que surgió en la Europa del siglo XVII y que duró hasta el avanzado siglo XVIII. Sus obras se caracterizan por el énfasis en la emoción, el drama, el movimiento y la exuberancia, en contraposición con el estilo renacentista, centrado más en la armonía. El término barroco proviene del portugués barroco, cuyo significado es perla irregular. Ese término se utilizó por primera vez para describir la arquitectura y el arte de la época, en el que se destacaban formas y diseños complejos y extravagantes. Dentro del estudio barroco se englosaban diferentes expresiones artísticas, como la pintura, la escultura, la arquitectura, el teatro y la música. Cada una de ellas cuenta con sus propias características, como el claroscuro de la pintura, el estofado de la escultura, las formas exageradas de la arquitectura o los efectos especiales y la emotividad del teatro y la música respectivamente.
El estilo de pintura neoclásico se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, aproximadamente entre 1750 y 1850. Se caracteriza por inspiración en la antigüedad clásica, uso de motivos y temas en la antigua Grecia y Roma, racionalismo y objetividad, enfoque en la razón y la objetividad en lugar de la emoción y la subjetividad, simplificación y claridad, uso de líneas claras, formas geométricas y colores simples, moralidad y virtud, representaciones de temas morales y virtuosos, como la justicia, la temperancia y la fortaleza. Uso de la perspectiva lineal para crear un sentido de profundidad y espacio. Algunos de los temas comunes en la pintura neoclásica incluyen escenas de la antigüedad clásica, representaciones de dioses y diosas, temas históricos y patrióticos, escenas de la vida cotidiana con un enfoque en la moralidad y la virtud. Artistas destacados del estilo neoclásico son Jacques Louis David, Jean-Auguste Dominique y Ingres, Anton Raphael Mengs, Johann Joachim Winckelmann, Canova. El estilo neoclásico se asocia con la Ilustración y la Revolución Francesa y se caracteriza por su enfoque en la razón y la moralidad y virtud. El estilo de pintura rococó se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, aproximadamente entre 1720 y 1770. Se caracteriza por decorativismo, uso exuberante de ornamentación, curvas y líneas sinuosas, ligereza y elegancia, representaciones ligeras, alegres y elegantes de la vida cotidiana, pastorismo y naturaleza, escenas idílicas de la naturaleza con pastores, animales y paisajes, intimidad y privacidad, representaciones de escenas íntimas y privadas de la vida de la aristocracia, uso del color, colores claros, pasteles y suaves, con un enfoque en la textura y la luz. Algunos de los temas comunes en la pintura rococó son escenas de amor y seducción, fiestas y celebraciones, paisajes y jardines, escenas de la vida cotidiana de la aristocracia. Artistas destacados del estilo rococó son Jean Honor Fragonard, Francois Boucher, Jean Antoine, Nicolas Lancret, Francois Hubert Drouais. El estilo rococó se asocia con la aristocracia y la monarquía absoluta de la época y se caracteriza por su elegancia, refinamiento y sentido del humor. El estilo romanticismo se desarrolló en Europa y América a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Aproximadamente entre 1780 y 1850 se caracteriza por su énfasis en la emoción y la subjetividad. El arte romántico busca evocar emociones intensas y personales en el espectador. Interés por la naturaleza y lo sublime. Los artistas románticos se inspiran en la belleza y el poder de la naturaleza y buscan representar lo sublime y lo infinito. Rechazo a la razón y la lógica. El romanticismo se opone a la ilustración y su énfasis en la razón y la lógica. Interés por la historia y la leyenda. Los artistas románticos se inspiraron en la historia y la leyenda y buscaron representar temas y personajes de la literatura y la mitología. Uso de la imaginación y la fantasía. El arte romántico busca evocar un sentimiento de misterio y fantasía en el espectador. Algunos temas que se utilizan en el arte romántico son paisajes naturales y dramáticos, escenas de la historia y la leyenda, representaciones de la muerte y la melancolía, escenas de la vida cotidiana con un énfasis en la emoción y la subjetividad. Los artistas que destacaron en el romanticismo son Francisco de Goya, Turner, Caspar David Friedrich, Eugene Delacroix, John Constable. El romanticismo se asocia con la idea del arte que debe ser una expresión personal y emocional
y que la naturaleza y la imaginación son fuentes de inspiración importantes. El estilo cubismo se desarrolló a principios del siglo XX, aproximadamente entre 1907 y 1914, y se caracteriza por, uno, descomposición de las formas. Los artistas cubistas descompusieron las formas y los objetos en geometrías básicas como cubos, esferas y pirámides. Rechazo a la perspectiva tradicional. El cubismo se opone a la perspectiva tradicional y busca crear un aspecto más plano y bidimensional. 3. Uso de múltiples puntos de vista. Los artistas cubistas utilizaron múltiples puntos de vista para representar un objeto o una escena, creando una sensación de movimiento y dinamismo. 4. Énfasis en la estructura y la forma. El cubismo se enfoca en la estructura y la forma de los objetos en lugar de su apariencia superficial. 5. Influencia de la cultura africana y la escultura. El cubismo se influenció por la cultura africana y la escultura, especialmente en la obra de Pablo Picasso. Algunos de los temas comunes en el arte cubista incluyen la representación de objetos y escenas cotidianas, la exploración de la forma y la estructura, la creación de un lenguaje artístico nuevo y experimental. Artistas destacados del estilo cubismo incluyen Pablo Picasso, George Braque, Juan Gris, Fernand Leyer, Alben Gleizes. El cubismo se asocia con la idea de que el arte debe ser una exploración de la forma y la estructura, que la representación tradicional de la realidad no es la única forma de crear arte. En mi opinión es un estilo bastante innovador, pues tiene temas que jamás se habían visto. Entonces, el rechazo a la lógica y la razón, el humor, son cosas que nunca se habían visto en el arte y por eso es que es un estilo tan innovador y tan original. Además, pues los artistas destacados de este estilo eran personas que hacían cosas muy importantes y criticaban bastante a la sociedad.